Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca tratar un trabajo práctico correspondiente al hombre como ser moral. Lo vamos a trabajar desde las distintas éticas y vamos a comenzar diciendo que el hombre es un ser moral, ya que se encuentra inmerso en una sociedad, en un sistema de valoraciones, con principios y que tiene ejecución en la conducta individual en un sistema normativo. La moral no es descriptiva, no es una condición de que porque es bueno, sino que el concepto de que esto es bueno y que se debe hacer. ¿Qué queremos decir? Que hay una secuencia de cosas que el hombre debe hacer, por lo cual la sociedad considera que es bueno, o bien del lado negativo, aquello que se considera que no es bueno, no se debe hacer ya que es malo. Es decir, que cumplimos con normas morales. Para que las cumplamos es necesario que nos convenzan para esto y no del otro modo que nos obliguen a cumplirlas. La moral no es un fin que persigamos en sí mismo, es un medio que se utiliza para poder lograr distintos intereses que uno pueda llegar a tener y que sean indispensables. La moral, de hecho, es colectiva y es una herramienta que nos sirve para juzgar por buenas o por malas las conductas. El comportamiento moral es una aceptación de las normas en una comunidad a la que uno pertenece. La sociedad moderna tiende a constituirse en una sociedad abierta. Aunque no llegue a serlo completamente, el código moral vigente es un código que está susceptible a cambios, es decir, no es un código intocable. Por otro lado, la sociedad abierta es una sociedad pluralista y que por lo tanto tiene una pluralidad a la hora de hablar de códigos morales. Por el otro lado, dice que cada persona encuentra, perteneciéndose a un grupo, que tiene sus propios códigos morales. La tarea moral no consiste en someter ciegamente ni en someterse ni por el otro lado rebelarse a lo que es la tarea moral. En definitiva, lo que hace es que nos incumben a cada uno de nosotros y que consiste en la progresiva moralización de un código que encontramos vigente en nuestro propio grupo social. Nuestras primeras éticas de las que nosotros hablamos, por ejemplo, es la ética de las virtudes. La ética de las virtudes es la consecuencia de las dificultades en dos éticas morales y modernas más influyentes. Por ejemplo, una de ellas es el utilitarismo de John Stuart Mill y la moral kantiana de Manuel Kant. En estas dos teorías tenemos, por ejemplo, un intento de recuperar la unidad perdida entre el es y el debe. Y por otro lado, el énfasis en la naturaleza social de los seres humanos. Podemos decir que no se preocupa tanto por el tipo de reglas o de principios que debemos seguir para obrar bien, sino en definir los rasgos del carácter que deberíamos cultivar para ser moralmente buenos. Por otro lado, las teorías éticas de la excelencia, llamadas el arete, devuelven a la ética, devuelven a su origen, a la polis, la comunidad donde las relaciones de afecto, amistad, cordialidad y deseo de una convivencia pacífica generan virtudes de benevolencia y de generosidad, donde las personas atentas a un buen vivir y a una convivencia cordial entre ellas mismas para poder así cultivar su arete particular, como por ejemplo podríamos decir su propia excelencia. En la filosofía occidental antigua, la virtud está presente en Aristóteles, siglo V a.C. Fue un enfoque predominante en el pensamiento ético del período antiguo y medieval.
para luego ser olvidado en el periodo moderno, vuelve a la prominencia del pensamiento filosófico occidental en el siglo XX, siendo hoy uno de los enfoques predominantes, en lo cual Aristóteles no solo era un defensor de la teoría basada en las virtudes, sino también en una teoría basada en el bien común. Muy bien. Otra de las éticas que encontramos es el estoicismo, que es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año más o menos 301 a.C. Su filosofía estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida cotidiana, valiéndose del carácter personal. Entonces podemos decir que el estoicismo se trata de la domesticación de las emociones y no su eliminación. Entonces podemos decir que el hombre siempre va a luchar entre esto que es la pasión y la razón. La pasión que el hombre va a sentir que no puede controlar, pero que la debe evitar, y la razón es lo que el hombre necesita hacer para autocontrolarse, ejercitando, digamos, ese paso, digamos, a tener la razón. El objetivo de esta filosofía es alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Quiere decir que esto no es tan importante para el hombre, y va a decir esta filosofía que el sabio ideal es aquel que vive conforme a la razón, o sea, que domina sus sentimientos, emociones, y va a estar este hombre, una vez que domina la razón, libre de pasiones, y se va a considerar un mundo, se va a considerar un ciudadano en este mundo, digamos, moderno. Bueno, otra corriente filosófica es el hedonismo, que trata de una doctrina filosófica y moral que comprende el placer como valor supremo y único de la existencia humana. El único bien que existe en la vida sería el placer, y que se define como la ausencia del dolor. Y este es el único fundamento de la existencia, ya que todos los seres buscan ese placer y huyen del dolor. Se define también que la verdadera felicidad está en la búsqueda de ese placer, y no necesariamente se entiende como placeres físicos o sexuales, sino que también involucran placeres del espíritu o la ausencia de ese mismo sufrimiento. Y esta doctrina es generalmente una forma de pensamiento individualista, contraria a las doctrinas del bienestar social, como por ejemplo el utilitarismo. En la antigüedad griega había dos grandes escuelas de pensamiento filosófico hedonismo, la cirenaica y la epicurea. En la escuela cirenaica planteaba que el placer puede ser elegido individualmente. Podía ser mediante la realización de los deseos personales, pasando por encima de los deseos de los demás, y también incluso se significaba cometer actos inmorales. Así también se invitaba a pensar únicamente en el día de hoy, dado que el futuro es incierto, solo pensando en el placer del momento vivido y nada más. Y después estaba la escuela epicurea, que tenía como objetivo evitar el sufrimiento, procurándose la felicidad mediante el empleo de la prudencia y la razón. Así el autocontrol y el manejo de los placeres podían constituir, digamos, a la guía para evitar futuros sufrimientos que iban a conducir una vida guiada por la indiferencia, digamos, de ese mismo dolor y disfrute de lo positivo. Bueno, otra ética que tomamos es el utilitarismo, que surge en el siglo XVIII con Bentham, y luego es sistematizada por Mill en el siglo XIX. El utilitarismo proviene de la palabra útil, y lo que busca cumplir es aquello que resulta del cálculo entre el placer que genera una acción menos el sufrimiento que produce dicha acción en la mayoría de las personas que están involucradas.
Entonces, digamos que se pretende delimitar por las leyes y los valores y la responsabilidad de nuestros actos. Esto implica la felicidad, y la felicidad está identificada con el placer y la ausencia del dolor. Entonces, una acción, por lo tanto, promueve felicidad, y podemos concluir que si promueve felicidad, son buenas acciones. Después también identifica, digamos, esta es una ética consecuencialista porque está, digamos, identificado con el bien de esa acción. Entonces, lo que plantea Bentham es el máximo bienestar para el máximo número de personas. Entonces considera que los intereses de todos los individuos son los mismos, digamos. Y entonces es consecuencialista porque, digamos, la acción, digamos, está, al tener a todos los intereses por iguales, es buena o mala para todos. Lo que plantea Bentham es que es consciente de que el mundo no es blanco y negro, y que una misma acción siempre puede, digamos, no puede producir ni únicamente dolor o únicamente placer, sino que puede, digamos, producir ambos. Lo que él planteaba era el ejemplo de las drogas, que por ejemplo en la inmediatez genera placer, pero a largo plazo nos puede traer consecuencias. Y después dice que juzgar la moralidad de los actos atendiendo únicamente a las consecuencias puede considerar a un acto es moralmente obligatorio si sus consecuencias son mejores que cualquier alternativa, y que un acto puede ser permisible si las alternativas son casi igual de buenas que cualquier otra alternativa posible. Bueno, como una de las últimas éticas que nos queda para trabajar es la ética kantiana, y nos dice que es una ética material y que en este caso Kant la va a criticar a esta ética material, es decir, aquella ética que considera que una opción debe ser considerada por las consecuencias que tiene y en función del premio o castigo que vamos a recibir. Por ejemplo, Aristóteles decía que una acción es correcta si me hace feliz, mientras que Epicuro decía que una acción es correcta si me proporciona placer. El pensamiento kantiano no considera válida esta concepción, ya que Kant pretende crear una ética universal, válida para todos los seres humanos, sin que esto signifique en ningún momento una misma moral, sin utilizar todos el mismo criterio. Kant no acepta una ética hipotética que consiste en huir del castigo o de ir hacia un premio, porque aquello que para alguien es un premio, para otro puede llegar a ser un castigo. De ahí, Kant pretende crear una ética que se la va a llamar una ética formal, basada en lo que él denomina un imperativo categórico. El imperativo categórico, elemento de la voluntad, que debe ser el criterio que debemos tener los seres humanos a la hora de decir qué es incorrecto o qué es incorrecto. Este imperativo categórico tiene formulaciones. Bueno, y también dice que el principio está basado en la libertad, que por lo tanto en un sistema democrático, y esto involucra los derechos humanos, ¿no? Que bueno, la moral también tiene que ver donde empieza el derecho de uno, termina en el otro, y bueno, es ahí donde se va a regir si es moralmente adecuado o no. Bueno, con esto damos por finalizado el trabajo de por qué el hombre es un ser moral. Consideramos que de estas 5 éticas que pudimos investigar, la última de Kant es la que más nos identifica. Por lo tanto, muchas gracias, profe, por su tiempo, por escucharnos. Chicas, les mando un saludo, que se encuentren bien y hasta la próxima. Chao. Chao.